La musculatura del tronco, ya hemos dicho que se divide en una parte, esa es la parte dorsal, o también llamado epímero o epiaxial, son sinónimos, epímero. Esto de aquí se van a formar todos los músculos extensores de la columna vertebral. Y esa es la parte ventral o hipómero o hipoaxil, como también se le conoce. Se va a formar entonces la musculatura flexora. En el tórax van a formar los músculos intercostales, externo e interno, torácicos, transversos. Y en el abdomen va a formar justamente el músculo oblicuo externo e interno y el abdominal transverso, ¿no? Esas son las divisiones de esta porción hipomérica o hipoaxil, y esta es la división del epiaxil o epímero, como se le conoce. Entonces, en la parte dorsal, la musculatura extensora; de la parte ventral, la musculatura flexora, ¿no? Flexora. En el caso de los músculos de la cabeza, de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, se derivan de los miótomas occipitales, y los músculos extrínsecos del ojo. Recuerden ustedes, el ojo tiene 6 músculos, se derivan justamente a partir de miótomas, llamados así preópticos. Entonces, estos músculos no se forman de los somitas, sino ya de miótomas ubicados a nivel occipital y de miótomas ubicados alrededor del globo ocular, llamados preópticos. En el caso de la musculatura de los miembros, tanto superiores como inferiores, los mioblastos van a ubicarse de acuerdo a la función del músculo. Si van a ser flexores o van a ser extensores. Y esto se manifiesta mediante condensaciones. Así tenemos, por ejemplo, si se condensan anteriormente los mioblastos, van a tener entonces una función flexora. El bíceps braquial, el bíceps femoral, ¿no? Cuando flexionamos el bíceps, es por la condensación mioblástica anterior. Para todo músculo flexor tiene que haber uno antagonista, que es el extensor. Entonces, la condensación posterior es propia de los músculos extensores. Por ejemplo, el tríceps, o en este caso, los gemelos, que son extensores. Entonces, los mioblastos se condensan de acuerdo a la función que van a realizar. Si son flexores, en la parte anterior del miembro, y si son extensores, en la parte posterior. El músculo liso se forma a partir de este mesénquima o mesónimo esplácnico que rodea al intestino primitivo, ¿no? Rodea al intestino primitivo y sus derivados. Los mioblastos son fusiformes, pero no se fusionan a igual que en el caso de las fibras musculares estriadas, que sí se fusionan. Acá no llegan a fusionarse y tienen son fusiformes, ¿no? Fusiformes. Y el músculo cardíaco, el mesónimo esplácnico, que rodea el corazón, y en la 4ª semana ya ese tubo cardíaco comienza a emitir sangre y llevar este contenido a diferentes partes del cuerpo embrionario, donde se está produciendo la organogénesis. 4ª semana entonces ya se puede identificar el músculo cardíaco. El músculo cardíaco tiene de ambos, ¿no? Tanto estriado esquelético como liso, ¿no? Por ejemplo, las fibras no se fusionan, entonces tiene algo de liso. Y recién al final del periodo embrionario, o sea, 8ª semana, se desarrollan las células que forman las fibras de Purkinje, que van a ser los controladores de los latidos cardíacos. Algunas consideraciones clínicas tienen ustedes acá: el síndrome de Poland. Aquí es la falta parcial o total del músculo pectoral mayor. Pueden faltar también algunos músculos como el palmar largo, serrato anterior y cuadrado crural.
Se puede presentar tanto en varones como en mujeres. En mujeres es un poco más complejo porque al no desarrollar el músculo pectoral, la glándula mamaria también va a sufrir un proceso de hipoplasia. Otro es el síndrome de Pruner-Belly, que significa abdomen en ciruela de pasa, medio arrugado el abdomen, ausencia parcial o completa de los músculos abdominales, de tal manera que esta parte es tan delgada que se puede palpar tranquilamente todo el contenido abdominal. Esa es la ausencia parcial o completa de los músculos abdominales. Síndrome de Pruner-Belly o abdomen en ciruela pasa. Entonces es delgada la pared abdominal que pueden verse y palparse con facilidad los órganos abdominales. La tortícolis congénita es un acortamiento, inclinación fija de la cabeza, porque se fibrosa el esternocleidomastoideo. Entonces el niño nace pues con la cabeza inclinada por un acortamiento y por la fibrosis de ese músculo esternocleidomastoideo. Y luego la artrogriposis, que es la rigidez de una o más articulaciones. Ese ya es un trastorno a nivel articular. También ahí se acompaña con hipoplasia de los músculos relacionados con esa articulación. También ya hemos hablado de las distrofias musculares, la distrofia muscular de Duchenne y de Becker. En estos casos es una debilidad muscular progresiva y están relacionadas con herencia ligada al cromosoma X. Es decir, la mamá transmite el gen alterado solamente al hijo varón. Por eso es una herencia ligada a X. En el caso de la distrofia muscular de Duchenne, el diagnóstico es recién a los 5 años, porque se van engrosando de una manera sin que haya de por medio de un ejercicio los músculos géminos, o sea, los gemelos, se van engrosando. En cambio, y esto se hace progresivamente, hasta que llega un momento que pacientes que es con síndrome de Duchenne ya no pueden sostenerse porque hay una debilidad general de los músculos y tienen que ya pierden su capacidad, tienen que andar con silla de ruedas. En cambio, la de Becker, su evolución es más benigna, no es tan drástica como la de Duchenne. Y ambas se producen por una mutación en el gen que codifica la distrofina, que es la proteína justamente de los músculos, una de las proteínas de los músculos, ¿no? Entonces es una herencia ligada a X. La madre transmite el gen alterado al hijo varón. La hija mujer, no, la hija mujer va a ser portadora. Veamos el desarrollo de otro aparato importante que ya hemos mencionado, el aparato cardiovascular. Dijimos que tempranamente tenía que constituirse un aparato cardiovascular porque los requerimientos del embrión eran cada vez más urgentes de recibir sustancia nutricional. Bien, el corazón también tiene sus bases moleculares, tanto de la angiogénesis y de la vasculogénesis, que ya también hemos mencionado. La vasculogénesis, la formación de una red primitiva de vasos que se observan por primera vez en el saco vitelino, ¿no? Las arterias y venas vitelínicas a nivel sacovitelino, anexo importante del embrión. Y luego la angiogénesis, la producción de nuevos vasos a partir ya de vasos preexistentes. Todo esto está controlado por señales paracrinas, donde hay algunos receptores de transmembrana, RTK, o receptores tirosinquinasa, que son los responsables justamente de recepcionar la información para ir organizando justamente el tubo cardíaco primitivo. Hay ligando de proteínas, como por ejemplo angiotensina 1, angiotensina 2, TIE2 y VEG, que hemos mencionado, factor de crecimiento del endotelio vascular. Todo esto entonces da lugar a que haya una zona donde se va a organizar unos islotes sanguíneos que van a contener células sanguíneas primitivas que se llaman
hemocitoblastos, controlados por este gen, BMP24, en el disco embrionario. Luego va a haber una zona en media luna, controlada por este otro gen, NKX25, que se conoce como el área cardiogénica, que ahí es donde debe aparecer el corazón y los principales vasos que van a ser responsables de llevar los nutrientes, sobre todo la región cefálica, donde se está organizando el sistema nervioso. Entonces, ¿el porqué de un sistema vascular? La respuesta es obvia, ¿no? Porque ya el embrión requiere de mayor soporte nutricional, no solamente es que pase la sangre materna al embrión por difusión, sino también tiene que ser revertida a distintas partes del cuerpo, porque no olviden que el periodo embrionario se realiza por morfogénesis, organogénesis e histogénesis, o sea que hay mayor requerimientos. ¿Cuándo aparece? Tercera semana. ¿Y cuándo comienza a latir? Cuarta semana, día 22, día 24, comienza ya la circulación sanguínea primitiva aún en el embrión y sus anexos, ¿no? Sus anexos que hemos mencionado, saco vitelino, alantoides, básicamente. Pero los ruidos cardíacos recién van a ser auscultados, inclusive se puede, aplicando Doppler, se puede verificar a partir de la semana 16, ¿no? La semana 16 ya se puede auscultar ruidos cardíacos. Los mecanismos de diferenciación celular. Las células que van a formar el corazón y los grandes vasos tienen que estar altamente diferenciados. Luego, migración celular. Vamos a ver, para que se formen los dos vasos más importantes, que es la aorta y el tronco pulmonar, es necesaria una migración de células provenientes de las crestas neurales. Torsión. Vamos a ver que el tubo cardíaco es muy grande. No entra en el espacio, en la cavidad pericárdica. Entonces tiene que sufrir una torsión. Pero esa torsión va a ser muy beneficiosa, como vamos a ver a continuación. Y muerte celular, algunas estructuras que son importantes para la circulación fetal, ya no son importantes para recién nacidos, ni mucho menos para nosotros. Más bien, la persistencia de esas estructuras va a dar lugar a las cardiopatías congénitas. Tercera semana entonces aparecen dos bandas endoteliales que son los cordones angioblásticos. Estos cordones se canalizan, forman los tubos cardíacos endoteliales, se fusionan y constituyen el corazón tubular. Día 22, día 23 comienza el flujo sanguíneo. Ya hemos mencionado que este es el disco embrionario. Alrededor de ese disco embrionario ahí se forman unos islotes sanguíneos llamados de Wolff y Pander. En estos islotes sanguíneos vamos a encontrar ya los primeros vasos sanguíneos extra, ¿no? Primero son extra embrionarios, o sea, fuera del embrión. Y estos reciben el nombre de islotes sanguíneos de Wolff y Pander. O también se llaman islotes hemoangioblásticos, formadores de células sanguíneas hemoangioblásticos y angio de vasos sanguíneos. Y entonces el corazón, como decíamos acá inicialmente, dos bandas endoteliales, llamados cordones angioblásticos. Muy bien, acá están los cordones angioblásticos, ahí están los dos cordones, se fusionan en uno solo y forma el tubo cardíaco. Ese tubo cardíaco, como les decía, es muy grande para ubicarse en la cavidad pericárdica. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Ahí está el tubo cardíaco. 5 componentes. Tronco arterioso o tronco arterial, esto de acá. Bulbo arterioso o bulbo cardíaco, en verde. Ventrículo, aurícula y seno venoso. La línea punteada que aprecian ustedes acá, esa es la cavidad pericárdica. Entonces ese tubo cardíaco no entra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que acomodarse, ¿no? Si no entramos en la silla, nos acomodamos para que entre. Igual también se acomoda.
Pero ese acomodo es importante. ¿Por qué? No es error. Ventrículo, aurícula, seno venoso. De repente ustedes están pensando, ventrículo, aurícula, seno venoso, pero primero es la aurícula y después el ventrículo. Claro, por supuesto. Esta torsión hace que el ventrículo descienda y la aurícula ascienda. Entonces, aurícula ya se ubica en la parte superior, ventrículo en la parte inferior, como es normalmente. Y atrás va a quedar pues el seno venoso. Esa torsión da lugar a la formación del asa cardíaca, que es este de acá. Ya entró dentro de la cavidad. Esa torsión entonces es importante. Controlada también por genes, no solamente es una acción mecánica. Genes son los responsables de que se torsione y que se ubique arriba de la aurícula, abajo del ventrículo. Mutan estos genes, entonces vamos a tener pues que el asa no rotó, no se torsionó y es una cardiopatía muy severa la presencia de una aurícula o un ventrículo, ¿no? Bien, esa es la asa cardíaca. Y entonces tenemos pues algunas características del tubo cardíaco primitivo y el corazón fetal. El tronco arterioso va a dar lugar a las dos arterias más importantes del corazón, tronco pulmonar y la aorta ascendente. El bulbo cardíaco, el cono arterioso. Ventrículo primitivo a los dos ventrículos, derecho e izquierdo. Aurícula primitiva a las dos aurículas, derecha e izquierda. Seno venoso, lado derecho, porción lisa de la aurícula derecha. Y el lado izquierdo al seno coronario. Para que se formen estas estructuras es importante que haya un tabicamiento, ¿no? Un tabicamiento del corazón primitivo. Como al inicio solamente había una aurícula y un ventrículo, entonces hay un conducto aurículo-ventricular, ¿no? Entonces hay una aurícula, un ventrículo, una comunicación aurículo-ventricular. En esa comunicación aurículo-ventricular va a aparecer un tejido mesodérmico llamado cojines endocárdicos o almohadillas endocárdicas. Y entonces va a quedar justamente ubicado entre la aurícula y ventrículo. O sea, quiere decir que ese conducto aurículo-ventricular va a estar dividido en dos partes, una al lado derecho y una al lado izquierdo, ¿no? Porque si tenemos acá la cavidad auricular, la cavidad ventricular, inicialmente había una sola, entonces si acá se desarrolla la almohadilla endocárdica, entonces vamos a tener una parte derecha, comunicación lado derecho, comunicación lado izquierdo, ¿no? Estas almohadillas endocárdicas entonces aparecen en el canal auriculoventricular. Y entonces se fusionan estas almohadillas y dividen el canal en canales auriculoventricular derecho e izquierdo que estamos hablando. Bien, esta es la almohadilla endocárdica o cojinete endocárdico. Aparece un primer tabique, o llamamos así también sectum primum, de la región dorsal de la aurícula única y se dirige hacia la almohadilla endocárdica. Se va dirigiendo. Ahí tenemos la flecha, nos está indicando cómo se va dirigiendo. Cuando toma contacto con esta almohadilla endocárdica se forma ahí un ostium, un agujero, ostium primum. Pero luego ese ostium primum desaparece. Pero al desaparecer ya arriba aparece otro ostium, ahí está, ostium secundum. Siempre dentro del septum primum, ahí está. Quiere decir que cuando ya toma contacto en celeste, ahí está el septum primum, con la almohadilla endocárdica, desapareció esta comunicación inicial, pero ya arriba se está formando otra comunicación, que se conoce como ostium secundario, ostium secundum. Luego aparece otro septum, el septum secundario o secundum, siempre de la parte dorsal, dirigiéndose hacia la almohadilla endocárdica también, como lo hizo el primero. Llega a tomar contacto, ahí está, en verdecito, y luego se forma pues una comunicación que se conoce como el agujero oval, que comunica ambas aurículas. Para la circulación fetal eso es básico. Más bien, si se cierra prematuramente esta comunicación, ese feto muere.
Porque la circulación fetal es importante, esta comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda, a través de este agujero oval. Entonces ya se tabicó la aurícula, entonces ya aurícula izquierda, aurícula derecha, pero comunicada por el agujero oval. Del mismo modo, el ventrículo único también va a sufrir un tabicamiento. El tabicamiento del ventrículo único está formado por dos componentes. Una parte muscular, ahí tenemos tabique ventricular muscular, que aparece de la parte inferior hacia arriba, siempre hacia la almohadilla endocárdica. Y otra parte, otra porción membranosa de este septum interventricular, producida por esta almohadilla endocárdica. O sea que tenemos pues el septum interventricular, una porción muscular y una porción membranosa. En esta porción membranosa ocurre pues esa comunicación que ustedes conocen, la CIP, comunicación interventricular, preferentemente en esta porción membranosa que es más delgado que la porción muscular del septum interventricular. De esta forma entonces ya quedan las cuatro cámaras, dos aurículas, dos ventrículos, el corazón ya es tetracavitario. Aquí nuevamente tenemos algunos esquemas para recordar el septum primum, ostium primum, se cierra este ostium primum, arriba aparece otro ostium secundum, aparece otro septum más grueso en celeste, se dirige también hacia la almohadilla endocárdica y queda un agujero oval, ¿no? Agujero oval. Entonces la sangre va a pasar de la cámara derecha a la izquierda. Entonces ahí va a haber una especie de válvula, ¿no? Que una vez que la sangre pasa de la aurícula derecha a izquierda, se cierra esa válvula. Bien. En resumen, entonces, corazón fetal, corazón adulto. Corazón fetal, septum primum, válvula del foramen oval, ¿no? Es la que cierra cuando la sangre pasa, cierra. Foramen primum, desaparece. Septum secundum, septum interauricular, y el foramen secundo, o también llamado ostium secundum, fosa oval en el adulto. Entonces, en nuestro corazón tenemos como rezago la fosa oval. El septum primum y el septum secundum se van a fusionar después del nacimiento y se consolida, se completa el septum interauricular. Pero en el momento del nacimiento sí, se cierra, ¿no? Porque ya los pulmones comienzan a funcionar del feto, y entonces ya va a haber sangre arterial, sangre venosa, aquí ya podemos decir sangre arterial, sangre venosa. Entonces la consolidación es después del nacimiento de este septum interauricular. Igual también ocurre con el septum interventricular, ya hemos dicho, septum interventricular primitivo, la porción muscular del septum interventricular y las almohadillas endocárdicas, la porción membranosa del septum interventricular. El sistema arterial. Las principales arterias se forman de los arcos aórticos. Los arcos aórticos son 6 pares. El primer par desaparece al igual que el segundo par, pero deja remanentes para irrigar el primer arco faringio, tanto el primero como el segundo, o sea, al primer arco faringio, el segundo par remanente para el segundo arco faringio, y el tercer par, la porción proximal, las carótidas primitivas, y la porción distal, las carótidas internas. Cuarto par, el lado izquierdo, la porción media del callado de la aorta, y luego el lado derecho, la parte proximal de la subclavia derecha. El quinto par sí desaparece totalmente, no deja ningún rezago. Y el sexto par, el lado izquierdo, su porción proximal, la arteria pulmonar izquierda, y la porción distal, ductus arterioso. Este ductus arterioso comunica la arteria pulmonar con la aorta. Eso es importante para el feto. Pero después ya tiene que desaparecer esa comunicación. Y el lado derecho, la porción proximal, la arteria pulmonar del lado derecho, y la porción distal desaparece. Y entonces ahí tenemos los 6 pares. Líneas punteadas significa que desaparece, pero hemos dicho que deja remanentes. El primer par para el primer arco faringio, el segundo par para el segundo arco faringio,
Ahí tenemos el tercer par, carótida común y las carótidas internas y externas. Cuarto, callado de la aorta, subclavia derecha. Quinto sí desaparece totalmente, no deja ningún remanente. Sexto, arteria pulmonar del lado izquierdo. Y el ductus o conducto arterioso, ahí está, que comunica la arteria pulmonar con la aorta descendente. Y el lado derecho, la otra arteria pulmonar del lado derecho. Ahí están los principales vasos arteriales que van a estar presentes en la circulación fetal. Aquí también hay un detalle importante. Cuando hablamos del tubo cardíaco primitivo, hablamos del tronco arterial o tronco arterioso, que es este de acá. Ahí va a recibir a las células de las crestas neurales, y estas células de crestas neurales va a ser responsable de la división de ese tronco arterial en una tronco pulmonar y tronco aórtico, pero tiene que ser en forma espiralada, acá lo vemos, en forma espiralada. De tal suerte que el tronco pulmonar saldrá pues, del ventrículo derecho y la aorta saldrá del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero eso es importante, esta torsión, ese tabicamiento en forma espiralada. ¿Quién controla eso? Células de crestas neurales. Como toda migración va acompañada de genes, entonces hay genes que también va a controlar y que divida correctamente ese tronco arterial. ¿Qué pasa si esas células de las crestas neurales no llegan? O los genes que acompañan esas células mutan. ¿Qué va a ocurrir? Que no se va a producir pues, ese tabicamiento en forma espiralada, queda normal. Y entonces del tronco pulmonar saldrá del ventrículo izquierdo y la aorta saldrá del ventrículo derecho. ¿Cómo se llama esa cardiopatía? Ustedes lo conocen, ¿no? Transposición de las grandes arterias, ¿no? Una cardiopatía sumamente cianótica. ¿Y dónde está la falla? Ahí. No es problema a veces de algún fármaco, algún agente viral, ¿no? El problema es ahí. El no tabicamiento de este tronco arterial por parte de las células, las crestas neurales, responsables pues que haya ese tabicamiento en forma espiralada, y donde hay migración hay genes. Esos genes mutan, entonces no se realiza el tabicamiento y tenemos pues la transposición de grandes vasos. Y luego ya tenemos la circulación fetal. Tenemos acá el hígado, aquí están los pulmones y acá está la placenta. La placenta, que es un anexo fetal importante, tiene, ya hemos mencionado, dos componentes. El componente materno, la adhesiva basal, y el componente fetal, las vellosidades coriónicas. Corión velloso, corión frondoso. Los pulmones fetales no funcionan. ¿Dónde se realiza entonces el intercambio gaseoso? En la placenta. En la circulación fetal no podemos hablar de sangre arterial ni sangre venosa porque la oxigenación no es al 100%. La oxigenación es aproximadamente 85% de oxígeno. Entonces mejor referirse sangre oxigenada para la sangre futura arterial y sangre desoxigenada para referirse a la sangre futura venosa. Entonces la sangre oxigenada sale de la placenta por la vena umbilical. Entonces esa vena umbilical va a llevar sangre oxigenada. Llega al hígado. Aquí, a través de este conducto venoso o conducto de Arancio, la sangre oxigenada va a pasar directamente a la vena cava inferior. Lo lleva a la aurícula derecha y a través del agujero oval pasa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta ascendente y rápidamente lleva la sangre a la región cefálica, donde se está desarrollando justamente el sistema nervioso. La sangre de retorno, ¿por dónde viene? Vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Va a pasar a través del ductus o conducto arterioso acá a la
aorta descendente. Y acá vemos el cambio de color, quiere decir que aquí ya hay una mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Algo de sangre va a llevar a los pulmones porque recuerdan que en la maduración pulmonar hay una etapa en la cual se necesita que se instale una barrera aerohematológica, o sea, vasos sanguíneos y la formación de los conductos alveolares. Entonces, pero no va a pasar toda la sangre porque los pulmones no son funcionantes. La sangre entonces ya desoxigenada va a ser sacada por las arterias umbilicales y llevadas hacia la placenta para su oxigenación. Entonces, como vemos acá, la circulación fetal tiene dos puntos muy importantes. Uno de ellos es la comunicación entre aurícula y aurícula, agujero oval. Otro es esta comunicación, el ductus arterioso pulmonar con la aorta descendente. Si se cierra prematuramente este agujero oval, el feto muere, porque para el feto es importante. Si se cierra prematuramente esa comunicación del ductus arterioso, también el feto perece, porque es importante para el feto esta comunicación. ¿Qué ocurre después del nacimiento? Después del nacimiento ya los pulmones comienzan a funcionar. Se instala ya la circulación fetal, la circulación pulmonar, circulación sistémica. La vena umbilical va a quedar como ligamento redondo del hígado. El ductus o conducto venoso o de Arancio va a quedar como ligamento venoso del hígado. Las arterias umbilicales, la parte proximal va a quedar como arterias vesicales superiores y la parte distal como ligamento umbilical. Ese es el momento cuando ya se corta el cordón umbilical, se separa, ¿no?, al recién nacido. ¿Qué pasa arriba? Arriba también hay un detalle importante. Esta es la comunicación del ductus arterioso. Ese ductus arterioso se va a transformar en ligamento arterioso, ¿no? Ya no necesita esa comunicación de la pulmonar con la aorta, entonces ligamento arterioso. Bien, entonces el cierre del agujero oval. Un cierre funcional y un cierre anatómico. Cierre funcional. Es obvio que cuando ya empieza los pulmones a funcionar, la presión de la sangre en la cámara izquierda aumenta. Entonces, al aumentar acá, porque la sangre ya viene por las venas pulmonares, al aumentar la presión en esta zona, ¿qué va a pasar? Cierra esa válvula que comunicaba ambas aurículas. Eso se llama cierre funcional. Pero el cierre anatómico recién se va a realizar hacia el tercer mes de la vida postnatal, cuando ya se consolida totalmente el septum interauricular por fusión del septum primum y septum secundum. En nosotros queda ese agujero oval como fosa oval, ¿no? Si revisan anatómicamente un corazón, hay una fosa oval, eso fue los rezagos de este agujero oval. ¿Qué pasa con el conducto arterioso? Se forma entonces, hemos dicho, ligamento arterioso, ahí está. También el cierre funcional ocurre entre los primeros días y el cierre anatómico hacia la semana 12 de la vida postnatal. En el adulto tenemos pues el ligamento arterioso, ¿no? Acá lo tenemos nuevamente, ligamento arterioso. Este es el ductus arterioso, acá ligamento arterioso. Las arterias umbilicales, el cierre funcional minutos después de nacer, ¿no? Cortan usted con un umbilical, ahí quedó la función de las arterias umbilicales. Y el cierre anatómico entre 2 a 3 meses por una proliferación fibrosa. Hemos dicho que la parte proximal va a dar lugar a los ligamentos umbilicales, la porción abdominal, y la porción proximal, las arterias vesicales superiores. También hay estímulos térmicos, mecánicos, y el aumento de la presión del oxígeno hace pues que estas arterias ya
se transformen en los derivados. En el caso de la vena umbilical y conducto venoso, hemos dicho ligamento redondo del hígado, la vena umbilical y el conducto venoso, el ligamento venoso del hígado, ¿no? Del hígado. Entonces tenemos aquí la patología del desarrollo. Cuando hablamos de cardiopatías nos estamos refiriendo a todas aquellas alteraciones de la anatomía del corazón que se presentan durante el proceso de su formación en el embarazo, y los análisis epidemiológicos revelan que 5 de cada 1000 recién nacidos presentan algún tipo de cardiopatía congénita. Existen muchas clasificaciones de las cardiopatías. De repente ustedes conocen algunas, ¿no? Una con Chun, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Hay también una clasificación anatómica, es decir, múltiples clasificaciones. Pero me parece que la más sencilla es aquellas cardiopatías que son incompatibles con la vida extrauterina. Por ejemplo, la acardia, no se forma el corazón. O la ectopía cordis, por defectos de la pared torácica, el corazón se protruye, sale fuera de la cavidad. Indudablemente que eso es incompatible, ¿no?, con la vida extrauterina. El cierre intrauterino del agujero oval. Ya hemos mencionado que esa comunicación entre aurícula y aurícula es vital para el feto. Se cierra prematuramente, el feto muere. Y también la atresia de las válvulas, ya sea la válvula bicúspide o tricúspide, se atresian, entonces ese feto muere. Estas son las incompatibles con la vida extrauterina. Y hay otro grupo que sí son compatibles con la vida extrauterina, algunas que no presentan cianosis, llamadas así acianóticas, malformaciones pericárdicas, miocrocardias, macrocardias, anomalías de las cuerdas tendinosas, de los músculos papilares, de los ventrículos, estenosis valvular de la aorta, anomalías de la arteria pulmonar, de las venas pulmonares, de las cavas, y la coartación de la aorta, ¿no? La coartación de la aorta, ustedes recuerdan, la coartación de la aorta aumenta la presión en la parte superior, es mayor que en el miembro inferior, y esta es una cardiopatía frecuente en el síndrome de Turner. Las chicas Turner tienen su problema de cardiopatía, la coartación. Y esa coartación generalmente es postductal, o sea, después de esa comunicación del ductus arterioso, postductal. Y tenemos luego esa coartación de la aorta como una alteración importante en esta cromosomopatía, que es el síndrome de Turner. Y luego otras que también son compatibles con la vida extrauterina, pero que pueden presentar con cianosis ocasional. Por ejemplo, CIA, comunicación interauricular, frecuente en el síndrome de Down, ¿no? Los chicos o chicas Down tienen ese problema. CIP, comunicación interventricular, y el ductus arterioso permeable, o sea, ese conducto que comunica la arteria pulmonar con la aorta, se permeabiliza, entonces puede dar cianosis, ¿no?, ocasional, dice. Y el otro grupo que sí va a presentar una cianosis en forma muy temprana, precoz o tardía, y tenemos ahí la enfermedad de Epstein, atresia de la válvula tricúspide, la tetralogía de Fallot con 4 entidades, CIP, estenosis de la pulmonar, destroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Síndrome de Eisenmenger, CIP, aorta a la derecha e hipertrofia del ventrículo derecho. La diferencia de Eisenmenger con Fallot, que no hay la estenosis de la pulmonar. Luego tenemos la transposición de las grandes arterias o grandes vasos, que hemos explicado por qué se forman, y la persistencia del ductus arterioso. Una cosa es que se permeabilice, que pueda pasar, o persistencia, una comunicación franca entre la pulmonar y la aorta, ¿no? Persistencia del ductus arterioso. Y también un corazón trilocular biauricular, o sea, un solo ventrículo, 2 aurículas. Como repito, esta es una de las tantas clasificaciones que hay sobre las cardiopatías congénitas,
Como repito, hay unas que dicen chun de izquierda a derecha, derecha a izquierda, otra con anastomosis, hay otra clasificación anatómica, pero me parece que esta es la más concreta, ¿no? Si son compatibles o son incompatibles. Y luego el desarrollo del aparato respiratorio. ¿Cuándo? Cuarta semana, ¿no? Todos los órganos, ya hemos dicho, en el periodo embrionario, cuarta, octava semana. Los primeros esbozos se conocen como divertículo respiratorio. No podemos decir que el aparato respiratorio se deriva del endodermo, no. Epitelios del endodermo, cartílagos del mesodermo, músculos del mesodermo y nervios del neuroendodermo, o sea que tiene derivados de las tres capas, ¿no? Epitelios del endodermo y también, por supuesto, glándulas, ¿no? Las glándulas, cartílagos que forman parte pues de los bronquios y de las tráqueas, mesodermo, músculo liso, mesodermo, y la inervación del neuroectodermo, y también ahí había que hablar de la irrigación, vasos sanguíneos, mesodermo, ¿no? Entonces prácticamente tiene las tres capas, participación en la formación de esos primeros esbozos. Entonces, la formación de los esbozos pulmonares aparece a las 4 semanas. Una evaginación del intestino anterior controlada por un factor de transcripción TBX4. Quiere decir, aquí también hay participación activa de un control regulador genético, ahí lo tenemos, para que se formen justamente los conductos, tanto a nivel de bronquios y pulmones. Se necesita un control regulador genético. Ahí tenemos HOX-B5, BMP4, SHH, nuevamente los SHH, FGF10, y algunas sustancias importantes como la epimorfina, el Sindecan, la tenacina, y las moléculas de fusión, de adhesión, la fibronectina, y la formación justamente de colágeno tipo 1 y tipo 3, porque los pulmones tienen pues que funcionar más adelante y tienen que tener una cierta elasticidad. Bien, ¿cuál es la función de estos genes? Al inicio, en la formación de los conductos por donde va a circular el aire, tienen un epitelio cúbico. Ahí está el epitelio cúbico. Siendo epitelio cúbico, es imposible que los gases puedan pasar a través de ese epitelio. Entonces tiene que haber un adelgazamiento progresivo de ese epitelio, hasta hacerlo casi escamoso, plano, y de tal forma que se pueda constituir la barrera hemato-alveolar. Pero eso está controlado genéticamente, entonces mientras no se formen los alveolos, está controlándose que estas células cúbicas no se adelgacen, ¿no? Están ahí presentes. Entonces la formación de los pulmones pasa por 4 etapas o 4 periodos. Periodo pseudoglandular, periodo canalicular, periodo del saco terminal y periodo alveolar. Pseudoglandular, 5 a 16 semanas. Ramificaciones, 12 a 13 divisiones para formar los bronquiolos terminales. Aún no se encuentran bronquiolos respiratorios ni mucho menos alveolos. Entonces un feto, un prematuro a 16 semanas es imposible que pueda sobrevivir, ¿no? Porque todavía sus pulmones están en esta fase de periodo pseudoglandular. Periodo canalicular de 16 a 26 semanas. Los bronquiolos terminales se van a ramificar para formar bronquiolos respiratorios. Luego esos recién se van a dividir en 3 a 6 conductos alveolares, y a las 26 semanas comienza la producción de surfactante pulmonar. Ya hemos hablado en el periodo fetal, ¿no? En la semana 26 empieza la producción del surfactante pulmonar. Entonces es en el periodo
canalicular, al final del periodo canalicular, donde ya se va a ir formando a partir de los neumocitos tipo 2, el surfactante pulmonar que va a ir cubriendo a todos estos canales para que pueda estar listo, que no colapsen en el momento del nacimiento. Periodo de saco terminal, 26 semanas al nacimiento, aquí ya el epitelio comienza a sufrir un adelgazamiento. Primero era cúbico, ahora ya se hace plano. Entonces aquí ya se produce una barrera sangre-aire que puede pasar desde una cámara a otra cámara. Presencia justamente de neumocitos tipo 1, que son encargados de esa barrera alveolo capilar. Los neumocitos tipo 2, productoras de surfactante pulmonar. De tal manera pues que ya a partir de la semana 28, 30, puede nacer una criatura prematuramente, sí, puede sobrevivir, por supuesto, con los cuidados intensivos que requiere el caso. Porque ya está pues presente la sustancia surfactante pulmonar. Aquí ya tenemos el epitelio plano, ¿no? Era cúbico, ahora ya se ha aplanado, hay una congestión, ¿no?, de vasos sanguíneos. Y luego el periodo alveolar, desde el nacimiento hasta los 8 años de la vida postnatal, esta membrana alveolo-capilar ya es muy delgada, entonces permite pues intercambio gaseoso. Y después del nacimiento sigue creciendo la barrera pues aerohematológica. Algunas consideraciones clínicas. El origen de la tráquea y esófago tienen una situación común. Luego hay un tabique tráqueo-esofágico que separa esófago a la parte dorsal, tráquea a la parte ventral. Pero a veces esta separación no es correcta. Va a quedar unido y lo que da las fístulas tráqueo-esofágicas, que hay de varios tipos y forman una asociación Bacter, no síndrome. La asociación, cuando hablamos de las malformaciones congénitas, dijimos que era un cuadro en el cual se acompañan los acrónimos, o sea, las iniciales de un conjunto de alteraciones. Y tenemos acá la asociación Bacter. B, de anomalías vertebrales. A, atresia anal. C, defectos cardíacos. T, fístula traqueoesofágica. E, atresia esofágica. Anomalías renales R y L, anomalía de los miembros. Entonces tienen ustedes esta asociación Bacter. Y ahí tenemos los diferentes tipos de fístulas traqueoesofágicas. Esto es lo más común, donde no se ha producido la separación total de esófago y la tráquea, ha quedado fusionado y entonces lo que ocurre, lo que pasa por el esófago puede entrar al árbol respiratorio. Y eso es lo que se observa en niños que presentan este problema. Al tomar su primer biberón o su primera leche materna, tienen intensa tos, se tornan algo cianóticos. ¿Por qué? Porque está pasando el contenido de leche hacia el árbol respiratorio y eso le produce pues una tos intensa, algo cianótico. Bien, también tenemos estenosis, atresia, traqueomegalia, bronquio traqueal, con respecto a la tráquea, y con respecto a los bronquios, agenesia bronquial, hipoplasia de los bronquios, aplasia, secuestro lobar, quistes pulmonares, enfisema lobar congénito y lóbulo de la ácigos. También hemos visto cuando hablamos del diafragma, ¿no?, la hernia diafragmática da lugar a una hipoplasia, ¿no?, hipoplasia pulmonar, generalmente del lado izquierdo, por contenido torácico de asas intestinales. Y luego veamos otro sistema, otro aparato gastrointestinal, al igual que el respiratorio, ¿de dónde? Endodermo, epitelio, glándulas. Ectodermo, a nivel de la boca, hay una depresión llamada estomodeo o boca primitiva. Ahí se encuentra cubierta por una membrana bucofaringia que debe desaparecer a la 4.5 semana. En la región anal hay una depresión que se llama el proctodeo
cubierto por una membrana cloacal que debe desaparecer a la 7ª semana. Y del mesodermo espláncnico, el componente muscular y peritoneal, o sea, todos los mesos del aparato digestivo son derivados del mesodermo espláncnico. Además, tiene pues la inervación propia, los plexos mientéricos, que son células de las crestas neurales. ¿Cuándo? 4ª semana, como todos los órganos, y algunos mecanismos: diferenciación, inducción, muerte celular. Indudablemente que este mecanismo de diferenciación es importante porque es diferente de esófago que intestino delgado, y ese es diferente a intestino grueso, o sea que hay una diferenciación muy característica. Y la inducción es: los órganos generalmente tubulares desarrollan compactos, entonces luego tiene que vacuolizarse en la parte interna, eso lo hace por inducción. Y muerte celular: algunas estructuras embrionarias son importantes para el embrión, pero ya no son importantes para el feto, ni mucho menos para recién nacido. Entonces tiene que entrar en una apoptosis o muerte celular programada. Tenemos intestino primitivo, se divide en 3 componentes. Intestino anterior, esta parte de acá, desde la cavidad bucal hasta comienzo del saco vitelino. El saco vitelino está acá, ese es el intestino anterior. Tiene una porción craneal y una porción caudal. La porción craneal, boca y faringe. La porción caudal, esófago, estómago, duodeno, primera porción y mitad de la segunda. Además, páncreas, hígado, vesícula biliar. Eso se forma de la porción caudal del intestino anterior. Intestino medio, porción que se comunica con el saco vitelino a través de conducto ónfalo-mesentérico. Ónfalo-mesentérico, o sea, este es el intestino medio, B. Derivados, segunda mitad del duodeno, yeyuno, íleon, apéndice, ciego, colon ascendente y el tercio proximal del colon transverso. Tercio proximal del colon transverso. De acá, intestino medio. Intestino caudal. Del borde caudal de salida del saco vitelino, que es este de acá, acá está, hasta la membrana cloacal, que es esta de acá. Derivados: 2/3 distales del colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto pelviano, parte superior del canal anal y parte del seno urogenital. Que vamos a ver la importancia que tiene este seno urogenital. ¿Quién irriga el intestino anterior? Ustedes saben por anatomía, la arteria celíaca. ¿Quién irriga el intestino medio? La mesentérica superior. ¿Y quién irriga el intestino caudal? Mesentérica inferior. Entonces, desde el momento que hay una segmentación del intestino primitivo en intestino anterior, medio y caudal, ya nos estamos dando cuenta que ahí hay una participación muy activa de genes, ¿no? Acá tenemos cuando se está plegando el embrión sacovitelino, este es el conducto ónfalo-mesentérico que comunica con intestino medio. Eso tiene que desaparecer. Para el embrión es importante esa comunicación, pero luego ya tiene que desaparecer. Y vamos a ver después que la no desaparición de ese conducto trae como consecuencia una patología del aparato digestivo. Entonces, si hay división de un intestino primitivo en segmentos, tiene que haber ahí una regulación molecular. Y esa regulación molecular está dada por los SHH y los genes del código HOX. Esos son los que controlan esa división, esa segmentación del intestino anterior, medio y caudal. Y hay pues una cascada de genes, ahí lo vemos. Estos genes son los responsables de que haya diferencia anatómica, diferencia histológica entre un segmento y otro. Y cada una de estas regiones, cada uno de estos
áreas están dominadas por genes, por ejemplo, HOX9, 910, 911, 912, 913, y los SHH, los ONGGHOC, que están ahí controlando que haya pues participación muy activa de los genes para que se produzca la división de ese intestino primitivo. Entonces muchos de los cuadros que se pueden presentar más adelante, por ejemplo, recuerdan ustedes el síndrome de Hirschsprung o megacolon congénito o el cáncer de colon familiar genético, ¿no? Genético. Veamos cómo se desarrolla el esófago, el epitelio y las glándulas del endodermo. El esófago tiene dos componentes musculares, una parte estriada y una parte lisa. La parte estriada, 2/3 superiores, de los arcos faringios 4, 5 y 6, de ahí se derivan. Y la musculatura lisa, que es el tercio inferior, mesénquima esplácnico circundante. Luego tenemos el estómago. El estómago aparece como una dilatación fusiforme, está sujeto por su mesogastrio dorsal y luego va a sufrir un proceso de rotación 90 grados en sentido horario alrededor de su eje longitudinal. Y esa rotación, vemos acá, en sentido horario 90 grados, va a traer 4 consecuencias. La primera, que la curvatura menor se encuentra hacia la derecha, la curvatura mayor hacia la izquierda, esta es la menor, esta es la derecha, lado izquierdo superficie ventral y lado derecho superficie dorsal. Además, esta rotación va a ser posible que se fusione las dos yemas pancreáticas que se forman, una ventral y una dorsal. Entonces, cuando rota el estómago, también rota el duodeno, y con eso favorece que se fusionen las yemas pancreáticas. Bien, en el caso del intestino, ¿recuerdan ustedes que dijimos que a la 6ª semana las asas intestinales no encontraban un lugar donde ubicarse en la cavidad abdominal porque el hígado cumplió la función hematopoyética y entonces estas asas tenían que salir? Y salían 6ª semana y en esa salida tiene que haber una rotación, porque el asa por sí sola no entra en el espacio reducido que tiene el cordón umbilical. Entonces tiene que colocarse para poder salir. Esa rotación del asa intestinal está controlada. ¿Por quién? Por la arteria mesentérica superior y sus ramas yeyuno-iliales y las ramas cólicas. Esto permite entonces que el asa intestinal salga fuera de la cavidad abdominal, pero tiene que rotar inicialmente 90 grados anti-horario. El estómago rota 90 grados en sentido horario y las asas al contrario, 90 grados en sentido anti-horario para que puedan salir por el cordón umbilical. Están ahí un buen tiempo, hasta que en la semana 10, ya hemos hablado cuando nos referimos al periodo fetal, esas asas empiezan a regresar. Empiezan a regresar, ¿por qué? Porque la función hematopoyética del hígado ya es compartida. ¿Por qué es compartida? Por la médula ósea, porque hemos dicho que en el periodo embrionario, 8ª semana, se inicia la osificación, o sea, ahí están los primeros centros de osificación primarias. Entonces como que se forma la médula ósea, entonces ya la función hematopoyética va a ser siempre conservada por el hígado, indudablemente, pero también la médula ósea ayuda. Entonces disminuye el tamaño del hígado y entonces retornan asas intestinales hacia la semana 10. Pero para retornar tienen que volver a rotar las asas intestinales. Si a la salida rotan 90 antihorario, para que entren tienen que rotar 180 grados. Entonces la rotación de la asa intestinal en total es 270 grados, siempre antihorario. Y una vez que rotan 180 grados más, entonces vemos cómo ya las asas intestinales ingresan y ya se van disponiendo en su posición definitiva, ¿no?,
yeyuno, ilion, colon ascendente, transverso, descendente. Entonces eso hace pues que en total rote 270 grados. Ahí vemos entonces ya se están disponiendo las asas intestinales delgadas y el intestino grueso, ¿no? Prácticamente en su marco cólico correspondiente. En el intestino caudal desemboca en la cloaca. ¿Por qué se llama cloaca? Porque ahí desemboca el alantoides, ¿recuerdan? Un anexo importante. Y desemboca intestino caudal o posterior. Cloaca. Tiene su membrana, la membrana cloacal, que hemos dicho tiene que desaparecer la 7ª semana. Aparece ahí un centro mesodérmico que se conoce como tabique urorectal. Ese tabique urorectal va a dividir a la cloaca en dos partes, una parte ventral en celeste y una parte dorsal. La parte ventral se conoce como seno urogenital, por eso decíamos en el cuadrito inicial, parte del seno urogenital. Este seno urogenital tiene 3 componentes, una parte ensanchada que se llama la porción vesical, futura vejiga urinaria, una parte aquí estrecha, que es la porción pélvica, y esta otra parte es la porción fálica. Atrás quedó el conducto anorrectal y entre ambos queda una región muy importante desde el punto de vista obstétrico, que es el periné o perineo, ¿no? Donde hay nervios, vasos, músculos. Ahí está. Así que entonces está ubicada la cloaca. Bien. El páncreas tiene 2 yemas pancreáticas, una dorsal y una ventral. La yema pancreática dorsal es de mayor tamaño, ahí está, y la ventral de menor tamaño. Entonces cuando rota el estómago, también rota el duodeno, ahí lo tenemos. Y entonces esta parte ventral oscura se va a fusionar atrás con la parte dorsal. La yema pancreática dorsal va a dar lugar a la parte superior de la cabeza, cuello, cuerpo y cola del páncreas. Y tiene su conducto pancreático accesorio, que es el de Santorini. Y esta yema pancreática ventral, la más pequeña, va a dar lugar a la parte inferior de la cabeza y el proceso uncinado, ¿no?, del páncreas. Luego vemos ahí entonces la rotación, como la parte ventral está ya atrás de la parte dorsal, como consecuencia también de la rotación del estómago, 90 grados en sentido horario. Entonces luego se produce la fusión, se fusionan ambas yemas y aparece pues el conducto de Wirsung. Ahí está ya fusionado la yema pancreática ventral, yema pancreática dorsal. Y entonces una vez que ya está fusionado tiene su conducto de Wirsung y comienza ya a desarrollarse al inicio del periodo fetal los acinos pancreáticos. Y dentro de esos acinos pancreáticos encontramos los islotes de Langerhans. Hacia el 3er mes y hacia la 20 semana ya comienza a producir insulina y glucagón. De esa forma entonces queda constituido el páncreas. El hígado y las vías biliares, ya hemos mencionado que cuando se forma uno de los componentes del diafragma, el septum transverso, contribuye a la formación del hígado, que se divide en una parte craneal, la más grande, y una parte caudal, la más pequeña. La parte craneal, ¿qué cosa contiene? Son los primorios del hígado, tiene los cordones hepáticos, sinusoides hepáticos, con arterias y venas vitelínicas, porque la función hematopoyética del hígado es importante. Luego tiene un tejido fibroso, una cápsula, así como el tejido hematopoyético, la célula de Kupffer, que tiene una acción macrófaga, derivan del mesodermo esplácnico del septum transverso, que ya hemos dicho que es uno de los componentes del diafragma. La porción caudal, que es más pequeña, se expande, forma la vesícula biliar y su conducto cístico correspondiente. Esto luego ya se va a desembocar justamente en el colédoco, como ustedes recuerdan, en anatomía. Muy bien. Crece este hígado, aumenta su tamaño y tiene una actividad hematopoyética, se inicia durante la 6ª semana y persiste hasta la semana 28 o 7º mes. O sea que no termina la función hematopoyética del hígado. La vesícula biliar comienza a funcionar, comienza a producir algunos pigmentos que le va a dar al meconio
un color medio verde oscuro, eso a los 12 a 16 semanas aproximadamente, porque el feto ya comienza a tragar, traga de glúteo líquido amniótico, y entonces va formando pues un residuo, y eso se conoce como meconio, y ese meconio va a recibir los pigmentos biliares hacia la semana 12 a 16. Algunas consideraciones clínicas por defecto. La atresia esofágica que cursa con polihidramios. Estenosis esofágica, estenosis pilórica, agenesia anorrectal, anal, con fístula, atresia rectal, estenosis anal. Ustedes saben ya cuál es la diferencia entre atresia y estenosis, ¿no es cierto? También por alteración de la pared abdominal, si las asas no regresan, forman el onfalocele, ¿no? Si se quedan fuera, onfalocele, y está pisado por ácneos y peritoneo, que es muy diferente a una hernia umbilical. La hernia umbilical no tiene ácneos, tiene tejido celular subcutáneo y piel en la línea alba. O sea, son cosas completamente diferentes. Onfalocele y hernia umbilical. Por exceso, duplicación de la masa intestinal, falta de rotación de la masa intestinal, y por persistencia anormal de elementos embrionarios que deben desaparecer. La persistencia del conducto ónfalo-mesentérico da lugar a ese divertículo de Meckel o divertículo ileal, que comprende de 2 a 4% de toda la patología neonatal gastrointestinal. Y también la persistencia de la membrana cloacal va a dar lugar al ano imperforado. También algunas anomalías histológicas, como por ejemplo la distonía ganglionar o megacolon congénito o síndrome de Hirschsprung. ¿Por qué es que crece desmesuradamente ese colon? ¿Quién controla los movimientos peristálticos? Los plexos mientéricos de Auerbach. ¿Quién forma esos plexos? Células provenientes de las crestas neurales. Migran, y ya hemos visto que toda migración va acompañada de genes. Si esos genes mutan, entonces esas células, las crestas neurales, no llegan a donde deben su destino final, y entonces esa zona queda pues sin inervación. Es lo que se llama distonía aganglionar. Al no tener la presencia nerviosa en esa zona, crece desmesuradamente el colon y tenemos el megacolon congénito o síndrome de Hirschsprung. Es una enfermedad genética porque en el momento que mutan los genes que conducen a las crestas neurales, células crestas neurales, es una alteración genética. Síndrome de Hirschsprung o megacolon congénito.